el tema de las noticias, de estar al día en todo. Estabas comentando acerca de la coyuntura, ¿no? Lo que está pasando en este momento en nuestro país, y vamos a revisar en unos minutos la nueva estadística de la OMPE también. Ya está en la mesa principal Fernando Tuesta, ex jefe de la OMPE, con quien vamos a revisar esta información. ¿Te parece, Fernando? Ante todo, bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a ver, al 99.082%, un total de actas, estamos hablando de 92.766 actas. A esta hora tenemos a Keiko Sofía Fujimori Iguchi. Esto ha sido ofrecido al mediodía con 16 minutos, a las 12:16. Keiko Sofía Fujimori Iguchi tiene 9.129.316 votos contra Roberto Sánchez Palomino, que alcanza 9.093.792 votos. ¿Qué te parece, Fernando? Bueno, está creciendo la diferencia, ¿no? Como van las cosas, según las proyecciones, probablemente se termine entre alrededor de 45.000 votos de diferencia más o menos. Estamos en este momento con 35.617 votos. Y esto no hace más que hacernos ver que la curva sigue en ascenso a favor de la señora Fujimori y la brecha se sigue haciendo un poco más distante. Y bueno, un reclamo hace unos días sobre que los peruanos en el extranjero no deberían ser considerados para las votaciones. Y una diputada electa de Arequipa de nombre Amalia Palomino fue la que sostuvo esto, aduciendo de que estas personas ya no deberían votar si tienen más de 10 años fuera de nuestro país. ¿Cuál es tu punto de vista? Mira, todos los peruanos de nacimiento mayores de 18 inscritos en el registro tienen derecho a votar. Eso por la Constitución siempre han sido así, con independencia donde residas. El Perú es el segundo país en América Latina que esta decisión se materializó facilitando el derecho de voto a los peruanos desde 1980, hace casi medio siglo. Entonces, yo creo que hay que separar dos temas. El tema del derecho al voto y cómo votan. Yo creo que el cómo han votado ha llevado a gente a plantear si deben o no votar, con lo cual, de mi punto de vista, es erróneo. No me gusta cómo votas, entonces yo voy a cuestionar por qué votas, ¿no? Repito, el Perú fue uno de los países más avanzados en materia de universalizar el voto, facilitando este derecho desde 1980. Parece que muchas personas desconocen que el Perú fue pionero en esto. Y ahora están inscritos en los consulados más de 1.200.000 peruanos residentes en el extranjero. No están todos, porque no todos los que han migrado, incluso residen, han cambiado su domicilio, lo que además lleva a un tema que ahora no lo vamos a discutir, pero digamos, se discutió mucho sobre el ausentismo. Hay ausentismo porque hay mucha gente que está afuera que no va a votar. Claro, estamos hablando de 1.200.000, de los cuales votan alrededor de 400.000. Sí. No, pero estoy hablando de quienes han migrado y no estén inscritos en los consulados. Claro, los que no han registrado también. ¿Cuántos son los peruanos que están afuera? Algunos hablan de 3,5 millones, 4 millones. Claro. Esos obviamente no van a votar. Claro, ese 1.200.000 es los que están inscritos. Solamente inscritos en los consulados. En los consulados, correcto. Así es. Que son los que organizan las votaciones fuera de nuestro país. Así es. De esos 1.200.000 y tantos mil, ha votado un porcentaje bajo, que es como 24%. Sí. Más o menos. Más o menos. Sí. Más o menos. Incluso menos que en primera vuelta. Sin embargo, ante un resultado muy cercano, obviamente la diferencia la hace ahora los peruanos residentes en el extranjero. Podría darse incluso el siguiente caso. Parece que además va a ser así. Que en el territorio nacional gana Roberto Sánchez, en peruanos en el extranjero
gana Keiko Fujimori, pero entre las sumas y las restas va a terminar ganando Keiko Fujimori. Favorece a Keiko Fujimori. Ahora bien, bueno, esa debe ayudar a una lectura, si es que esto se materializa en un resultado final para Keiko Fujimori, para que lea bien los resultados, ¿no? ¿Qué significan? Pero de allí a plantear una limitación del derecho al voto, en primer lugar que eso no va a ocurrir, porque tendría que cambiar la Constitución. En segundo lugar, porque es un despropósito, porque estoy mirando y cuestionando a partir de que el resultado no me gusta. Entonces yo lo que voy a hacer es retirar o intentar retirar o limitar el derecho de los peruanos residentes en el extranjero. He leído, bueno, he escrito en realidad esta semana a favor de eso, porque soy un convencido de hace muchos años del derecho que les asiste a los peruanos votar. Yo estuve fuera 5 años, hacía mucho tiempo. Como una gran cantidad de personas. Como una gran cantidad. Sí. Además, muchos de los que en realidad están ahora residiendo en el extranjero pueden en algún caso regresar. Es que ahí vamos. A ver, si me permites, Fernando, hacer un paréntesis. Y tiene que ver con lo que tú mencionas. César Miró escribió en alguna oportunidad una hermosa canción de nombre Todos vuelven. Y esta canción ha sido interpretada por varios artistas. Muchos artistas. Y eso tiene que ver con la historia de muchos que regresaron como tú. O sea, porque en algún momento, tarde o temprano, vas a regresar. Cuando yo estaba en Alemania, era por estudios, con amigos, y se ponía música, una música que tocaba vibras, era Todos vuelven. Claro, y es lo que luego algunos años hizo Pedro Suárez Vértiz con Cuando pienses en volver. Pero si regresamos a César Miró, esta canción ha sido interpretada por varios artistas. Y no sé, te propongo, Fernando, si quieres la escuchamos. Sí, claro, pero la versión de... ¿Cuál te gustaría? ¿Rubén Blades? Rubén Blades. Listo, por favor, la tenemos. Ahí está. Qué bonita canción. Que nacieron al embrujo incomparable de su Qué letra tan profunda, ¿no? Tremenda. Es más, Rubén Blades siempre hace alusión a César Miró. Sí, cuando la claro. presenta, cuando la canta. Incluso lo conoció. Una vez que vino a Lima lo conoció. Y además yo tuve oportunidad, estando en Alemania, de ir a Frankfurt, donde se presentaba Rubén Blades, y tocó Todos vuelven. Y por supuesto había de muchos países, entre ellos los peruanos. Peruanos, emocionados. Y emocionados porque, no solamente por la canción, sino porque hace una referencia que no está en el disco, era por los jugadores de Alianza que fallecieron en el póker. Sí, se hace esta mención. Y Rubén Blades se caracteriza por ser un hombre muy agradecido, por eso le va tan bien. Claro. Y él agradece al compositor. Así es. Agradece públicamente al compositor. Porque Rubén Blades lo hizo conocido internacionalmente. Eso es verdad. Porque acá se le conoce de Todos vuelven por los morochucos. Claro, por ejemplo, ¿no? Han habido varios que varios artistas, ¿no? Justo lo mencionaba Yudy Rodríguez en el bloque de las noticias, que es una característica del programa musicalizar. Y te agradezco mucho, Fernando, por hacer mención a esta canción y sobre todo engancharnos unos minutos con ese tema tan bonito. Levántale, por favor. Dedicado a todos los peruanos en el mundo que tienen derecho a votar. Eso hay que decirlo, hay que marcarlo. No, tienen derecho. Bueno, regresando a los temas que nos involucran, la transparencia electoral está bajo la lupa. Fernando, tú que has tenido oportunidad de estar al frente de la OMPE, lamentablemente hay una desconfianza por lo que pasó en la primera vuelta, por los desatinos del señor Piero Corvetto. Algunos podrían hasta calificarlos inaceptables, porque él inclusive dio explicaciones, más no razones. O sea, él explicaba el por qué las cosas no salieron bien, y yo recuerdo mucho que él la noche anterior del sábado se fue a dormir tranquilo, y él lo dijo: yo voy a dormir tranquilo porque mañana son las elecciones y está todo controlado, y no fue así. Mira, el último fraude que había en el Perú ha sido en el año 2000. Evidente, probado, manifiesto, documentado. Y luego, cuando cae el gobierno de Fujimori, fuga Fujimori. Él renuncia y toda la historia que se conoce. Ahí viene la transición. A mí me designan jefe de OMPE, yo estoy 4 años. Yo dirijo las elecciones del 2001, que fue una elección no solamente reconocida acá, sino internacionalmente.
Y a partir de ese momento, la confianza en los organismos electorales creció y se mantuvo hasta el 2021. El 2021, lastimosamente, hubo toda una campaña haciendo referencia a un supuesto fraude que no hubo. Y hay que diferenciar en 3 niveles. Un mal ejercicio de la parte logística administrativa, irregularidades que uno puede percibir en mesas por diferentes razones y fraude. Son cosas distintas. Lo que hubo en la primera vuelta fue lo primero. Hubo un tema de gestión de los procesos, en este caso de distribución de material. Y es algo que no queda claro todavía y que se está investigando. Claro, hay muchos cabos que quedan sueltos. Claro, porque bien tú señalas que el jefe de OMPE un día antes está tranquilo y confiado. Sí. Pero nadie en su sano juicio puede pensar de que en realidad él sí sabía y se fue tranquilo y confiado. Es que, claro, hay algo raro ahí, ¿no? Porque Ya, una entonces, persona que sabe que la cosa no es tan bien, no, evidentemente. no puede irse a descansar tranquilo. No, y de hecho que yo estoy casi seguro que no sabía. Pero entonces haya fallado la línea de mando y toda la parte que tiene que ver con el proceso de distribución de material. Hasta donde O sea, su organigrama. Más que su organigrama. O las personas tenían? que estaban a su lado. No, las personas. De confianza. De confianza, pero Ajá. en la línea de mando con responsabilidades directas en la parte de distribución de material. Que fue en realidad el O sea, caso. la logística. La logística, pero específicamente Distribución. de la distribución de material. Y se han dicho cosas que de verdad es producto del desconocimiento, que es la siguiente. ¿Por qué Lima y por qué no en otros sitios cuando en realidad eso era para afectar? No, esa es especulación y por una sencilla razón. Claro. Cuando tú haces el plan de distribución de material, tú lo organizas desde lo más alejado Claro, empiezas por... hasta No, empiezas por peronos en el exterior Claro. y aquellos lugares alejados, frontera con Colombia. Y terminas con los más Y cercanos. terminas los últimos días con Lima. Claro, Y porque la dentro frontera de- con Colombia, el traslado es fluvial también. Ahí combinas cosas. Claro. Hay sitios Terrestre, donde tú te fluvial. demoras una semana, Claro. 5 días, y dependiendo del clima, en fin. Tú aseguras, y obviamente Lima es lo último. Y dentro de Lima, tú aseguras lo más distante del almacén. El almacén queda en Lurín. Correcto. Y es por eso que la gente dice, pero si la gente, ¿por qué en Lurín estuvo mal? Claro. Si era lo más cercano. Sí. Tú no empiezas entregando lo más cercano, tú empiezas lo más lejano. Claro. Siempre ha sido así. O sea, aplicando O sea, esa lógica, entonces, sí pudo haber tenido dificultades lo más No, pero cercano, que- porque fue lo último. Y si te das cuenta, Sí. ¿dónde faltaron? En 3 distritos. Lurín, Pachacamac, Pachacamac, y San Juan de Miraflores. que están ahí a 15 minutos. Están ahí. Sí. Pero ¿por qué faltaron? ¿Y por qué en realidad se vio que los camiones distribuían y comenzaron a haber problemas en la distribución de material? Porque los paquetes que ahora han crecido, porque el Congreso cambió la norma exigiendo que, por ejemplo, se guarden los votos, lo cual acrecentó esto. Claro. El paquete contenía 2 tipos de materiales. El material impreso, donde están los votos, las actas, todo lo que se imprime, y una parte, el material tecnológico, que era la laptop y la impresora. Que también fallaron. Entonces, tú tenías el paquete, pero te faltaba lo segundo. ¿Por qué te faltaba lo segundo? No es que no había, sino que tengo entendido que tú tenías que configurarlos en razón de... Perdón, Tranqui, dile que estás en entrevista en PBO. por favor. rarísimo. No pasa que- nada, tranquilo. No, además lo había... Tranquilo. Bueno, lo que quiero decir es que en el lo habían configurado para las pruebas, pero no para la elección. Y entonces, en el A ver proceso... si te entiendo, Fernando. O sea, tú Tú tienes que configuras configurar, un... tú tienes que configurar la laptop, Ya, tienes que para configurar las... la impresora, porque tú haces obviamente pruebas previamente. Indudablemente. Tienes que hacerla. Parece que ahí hubo un tema de cuello de botella que hizo que
muchos paquetes salieran, pero la cola, y en el sentido también de que los que te van a faltar es justamente los que están alrededor. Y el día domingo, entonces por eso es que hay lugares en donde te va a llegar tarde y hay lugares en donde ya no te va a llegar, que son en esos colegios de esos distritos que están justamente más cerca. Donde no llegó el material de votación. No llegó material a la hora Claro. que se había estipulado como hora máxima. Que era el por eso que mediodía. se estuvo- Y luego que se extendió hasta las 2. Así es. Entonces lo que dijeron es, ya por eso hasta el día siguiente. ¿Y eso es válido? ¿Eso es legal? O sea, hacer una elección complementaria al día No siguiente. es complementaria. ¿No es complementaria? No es complementaria. O sea, ¿qué escenario tiene esa, o cómo se podría catalogar Ya. esa elección? Esta es una medida, esa medida. Esta es una medida extraordinaria justamente para poder permitir que los electores que no pudieron votar 63.300 personas. lo fueron al día siguiente. Pero te hago Pero una fueron. pregunta. Tú eres una persona independiente, ¿no es cierto, No. Fernando? Y yo, por ejemplo, tengo un programa de televisión de lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Si a mí me hubieran dicho que tenía que votar al día siguiente, yo no iba a poder porque tenía programa. Ya, claro. O sea, hay un gran porcentaje de personas Sí. que no pudieron ir a votar porque el día lunes es día lunes para ellos. Sí, pero hay gente que también trabajaba el domingo y sí pudieron ir a votar el lunes. Es más, porque hay gente que no va a votar porque trabaja domingo. Sí, es cierto. ¿ya? Y gana fueron el a votar. doble. Y Sí. Sí. van a votar el lunes. Pero además, mira, por ley, la votación es hasta las 5 de la tarde. Se extendió hasta las 6. Sí. Hay gente que no hubiera llegado a las 5 y pudo llegar a las 6. Que si que se hubieran mantenido, no hubieran votado. De esas personas no se dice. Lo que digo es que esta es una medida extraordinaria que no tiene efectivamente base legal. Sí, Porque la ley dice la votación es de 7 a 5. correcto. No dice la votación es de 7 a 6. Dice es a 5. Es una medida extraordinaria que en realidad buscaba compensar esa imposibilidad para que se vote. Cosa que ocurrió además. Porque al día siguiente hubo un porcentaje Hubo un igual. porcentaje que pudo votar. No, y igual, algunos no. que, claro. No, un pero, porcentaje significativo. pero algunos que no pudieron ir por lo que te comentaba. Hay gente Sí, que. sí, pero no fue el porcentaje de ausentismo no fue, digamos, bajo comparado con el del domingo. Que finalmente va de entre 7 y 6. Claro. Habrá gente que no podrá ir a ninguna hora, Sí. ¿no? Pero ese es excepcional. Pudo haberse dado el caso de decir, ¿saben qué? No pudieron votar, hay errores, existen en todo tipo de situaciones y este es uno de ellos. Bueno, pero no fue. Pero este es un tema logístico-administrativo con responsabilidades que se están investigando y que ya ha costado el puesto del jefe de OMPE y varios gerentes. Y que está en proceso de investigación Sí. y veremos los resultados seguro. Pero las irregularidades se pueden dar en mesas por diferentes situaciones. Por ejemplo, en la segunda vuelta toman a presa a una persona porque estaba suplantando a otra. Pero una cosa que era una persona que no podía ir a votar y dijo, para que no me multen, oye, anda Claro. con mi DNI, Pero también sustitúyeme. hicieron una intervención en un colegio en Los Olivos con los tres Personeros. personeros. No, un personero. Un personero que había llenado- y 3 miembros de. y que de habían mesa. llenado, pero estuvo el Ministerio Público y los sacaron. Pero eso son cosas puntuales. Sí. Otra cosa es, ¿sabes qué? Fraude. Eso es otra cosa. Fraude Es otro es escenario. un operativo mayor en donde en realidad en los sitios donde ha habido, que son pocos en América Latina, por ejemplo en República Dominicana, por ejemplo en Venezuela, Lo de Venezuela. hace 2 años, donde hubo en el Perú en el año 2000, 2000. siempre, ¿sabes quién es el actor principal? El gobierno. Ahí está el manejo, ahí está el control. Siempre está. Fernando, es importante siempre tu apreciación, te agradezco muchísimo. No, por favor. Siempre, Eso siempre es importante y puntualmente tenerte en el programa siempre suma. Fernando Tuesta, Te agradezco. ex jefe de la OMPE, con el que hemos revisado estos temas tan interesantes y cerramos
con esta canción que tú pediste hace un ratito, por favor. Todos vuelven a la tierra. Entendiendo que todos tenemos el derecho a votar, porque todos en algún momento podemos volver como tú. Como Y muchos. como usted también, como muchos, como tú dices. Fernando, muchas gracias. No, gracias a ti. Estamos en PBO, en la multiplataforma. Vamos a regresar luego de la pausa con mucho más contenido para ustedes. Ya veremos. Amor.